Romanos capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra del Señor, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Diga conmigo: desobediencia trae consecuencias, obediencia trae resultados. Dile a tu vecino: ¿qué tú quieres cosechar? Puede sentarse unos minutos. Yo quiero hablar, como cada miércoles he venido compartiendo la palabra de Dios, una enseñanza para edificar a la iglesia. Amén. Y de alguna manera esto nos permite compartirlo también ahí en las redes, las personas que fielmente siguen las predicaciones de Iglesia Fuente de Vida. Quiero hablar sobre la obediencia. Quiero hablar sobre la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Vuélvalo a decir: obediencia. ¿Qué tal estamos nosotros con esa palabra? ¿Qué tal estamos nosotros a la luz de la Biblia? A la luz de la Biblia, porque al evaluarnos siempre tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Porque de acuerdo a nuestra perspectiva nosotros estamos bien. Pero si nosotros vamos al espejo, que es la palabra de Dios, ella no nos va a mentir. Ella nos va a decir qué tal estamos de obedientes nosotros, qué tal somos de obedientes nosotros. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: que de nada nos sirve pasar todos los días en la iglesia si no somos obedientes. Gracias por el amén. De nada nos sirve orar y ayunar todos los días si no somos obedientes a Dios. Usted puede orar día y noche, y usted puede hacer ayunos toda la semana, y usted puede pasar encerrado aquí en el templo en un cuarto de oración orando todos los 7 días de la semana. Pero si usted no hay obediencia, de nada sirve. Gracias a los 3 que están despiertos en la iglesia. De nada nos sirve saber la Biblia y recitarla y memorizarla si no hay obediencia. De nada nos sirve. Todo sacrificio que hagamos para Dios sin obediencia, Dios no lo recibe. Dios lo ve como abominación. Lo voy a volver a repetir: todo aquello que nosotros hagamos, pero si lo hacemos en desobediencia, de nada sirve. Y déjenme ir ministrando a los de casa. De nada nos sirve ver una jovencita danzar aquí si no es obediente. De nada nos sirve ver un adorador aquí adorando si no es obediente. Un predicador en desobediencia no puede fluir. Voy más suave si ustedes quieren. Es que es importante que podamos entender que podemos recitarnos la Biblia y decir todos los 170 y tantos versículos del Salmo 119, pero si no somos obedientes, todo lo que usted sepa de la Biblia de nada le va a servir. Yo sé que hay algunos que ya se fueron, aunque están aquí. Dile a tu vecino: te veo aquí pero ya te fuiste. Pero yo quiero predicarles a los que todavía siguen aquí. Sin obediencia, todo lo que hagamos de nada nos sirve. Y usted puede hacer cualquier cosa, y usted puede tener gran talento, y usted puede tener grandes habilidades, pero si en su corazón no hay obediencia, de nada sirve. Cuando Samuel confrontó a Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel le dijo a Saúl: ¿acaso el Señor se complace de los carneros, de los holocaustos y de los sacrificios? ¿Acaso Dios le agrada más el que tú pases ayunando y orando y en vigilias y en oración todos los días? ¿Acaso es que Dios se agrada de que tú hagas tantas cosas en la iglesia? ¿Acaso Dios le agrada eso? Le dijo Samuel a Saúl. Sino en que obedezca la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer. Ese aplauso que todavía tiene coronavirus
ya pasó eso. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y yo quiero que hoy nosotros alineemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Que nos preguntemos por qué hacemos las cosas o por qué no las hacemos. Hay personas que no hacen las cosas por llevarle la contraria a sus líderes. Tú estás en desobediencia abierta a la palabra de Dios. No es a tu pastor, no es al líder, es a la palabra y al Dios de la palabra que Él ha establecido. Cada vez yo voy a hablarle a gente aquí que está encaprichada y a aquellos que piensan encapricharse. Cada vez que tú te pones tus moños, escúchame, no es con el hombre que lo haces, es con el Dios de la palabra. Y nunca te va a ir bien en la vida, porque la desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. Gracias por el amén. Gracias, gracias. Ahí vamos llegando aún todavía. La desobediencia trae maldición. La obediencia trae bendición. Si tú estudias en tu casa, el resto de esta semana te voy a dar la tarea de que empieces a estudiar Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 14. Enumera, escúchame muy bien, enumera bendición por obediencia. Desde el verso 15 hasta el 68. Imagínate, 14 versículos hablando de bendición por obedecer. Todo el resto, desde el verso 15 hasta el verso 68, habla las consecuencias de la desobediencia. Y allí tú puedes enumerar, esa va a ser la tarea. Enumérame cuántas bendiciones hay por obedecer y enumérame cuántas maldiciones hay por desobedecer. Gracias por los que siguen aquí conmigo todavía. Porque eso es lo que sucede. La desobediencia trae esclavitud, trae derrota, trae miseria. Yo nunca he visto una persona que vive en desobediencia y que le va bien en la vida. Bueno, voy a ver si por este, me voy a ir aquí más a este lado porque enmudeció este lado que está aquí. Yo nunca he visto, hermano Dilber, a una persona que le va bien estando en desobediencia a la palabra. Yo nunca he visto a alguien que vive en victoria cuando está en desobediencia a la palabra. Yo nunca he visto a alguien que tiene éxito cuando está en desobediencia a la palabra. Bueno, enmudeció fuente de vida. Yo no he visto a un joven que le vaya bien en la vida que esté en desobediencia a la palabra. Yo no he visto a un líder que le va bien en la vida que esté en desobediencia a la palabra. Pero ¿qué les pasó a ustedes? ¿Se enmudecieron o qué? Yo no he visto a nadie que le va bien en la vida, Marisol, que esté en desobediencia a la palabra. Porque la desobediencia trae esclavitud. Si tú vas al libro de Jueces capítulo 6, lo puedes hacer en casa. De igual manera, la Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Es decir, desobedecieron. Y como consecuencia Dios se los entregó a los madianitas. Todo lo que ellos cosechaban, de los madianitas se lo comían. ¿Por qué? Porque el desobediente trabaja y trabaja. Se me fueron dos, hermanos Ignacio. Se me fueron. El desobediente trabaja y trabaja y no lo aprovecha. Otro lo aprovecha. Pero el que vive en obediencia, los cielos se le abren. El favor de Dios viene sobre él. Es una casa bendecida. Es un hijo bendecido. Es un líder bendecido. Es un pastor bendecido. Es una familia bendecida. Gracias por lo que me están diciendo, amén. Aquellos cuantos enmudecieron a los que están allá al otro lado. Yo no he visto a alguien que le vaya bien estando en desobediencia. Si quieren termino, hermano. Hay algunos que sus rostros empezaron a enrojecerse. La desobediencia te conduce al fracaso. La obediencia te conduce a la victoria. Cuando el rey Ezequías empezó a obedecer a Dios y empezó a andar en los caminos de David, su padre, dice la Biblia, Dios le dio éxito en todo lo que hizo. Donde este hombre iba, prosperaba. Todo lo que este hombre tocaba era bendecido. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminó, vivió bajo el principio de la obediencia. Y cuando tú vives en la obediencia, el diablo no te puede tocar, el enemigo no te puede hacer daño. Pueden levantar altares de brujería en tu contra. Los brujos se pueden reunir. Yo no sé si hay alguien aquí conmigo en esta hora, el que camine en obediencia. El diablo, aunque quiera destruirte y aunque quiera
hacerte la guerra, no puede tocarte, porque hay un vallado que está alrededor tuyo y alrededor de tu casa. Cuando el diablo se levanta, la mano de Jehová se levanta a tu favor y le dice: no me lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque conozco que es un hombre que camina en obediencia. El problema de la iglesia es que nos reunimos en cada servicio y seguimos iguales. Ese es el problema. Y por eso no nos va bien. Y por eso vivimos alcanzados. Yo creo que voy a terminar, porque si mi predicación dependiera de su ánimo, hermanos míos, ay, 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 ay. Si mi predicación dependiera de su ánimo, ya estuviera ahí sentado ya igual que ustedes. Pero yo he venido de parte de Dios a predicarle a todo aquel que quiere cielos abiertos, a toda familia que quiere vivir bajo la bendición de Dios, a todo aquel que quiere que cuando tú clames a Dios, Dios venga pronto a tu encuentro. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, Melvin, lo que tú quieras, y el cielo te lo va a conceder. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú obedeces la palabra, los cielos van a estar abiertos, los contratos van a... Yo no sé si le estoy predicando a alguien aquí en esta hora. El problema de la gente es que piensa engañar a Dios, y no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano. Bueno, yo veo algunos muy pasivos hoy. Ese es el problema que nos pasa a nosotros. Una mujer le dijo a Cristo, Lucas, usted quiere ir ahí, Lucas capítulo 11, verso 27. Una mujer tratando de elogiar a Cristo, Melvin, le dice, cuando miró, pensó que Jesús se iba a dejar llevar por el elogio, como algunos de nosotros que nomás nos dicen una cosa y olvídate, y nos derretimos delante de la gente. Jesús no es así. Jesús va a la raíz. Una mujer le dice a Jesús, bienaventurados el vientre que te trajo, verso 27. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen y obedecen. Dile a tu vecino, los que oyen y obedecen. Los que oyen y obedecen son bienaventurados, son dichosos, son felices, son protegidos, son guardados, son exaltados, son preservados por la mano del Dios Todopoderoso. Cuando hay alguien que decide caminar en obediencia a los principios de la palabra de Dios. El problema de nosotros, mis amados hermanos, es que yo quiero mencionar 4 cosas, 4 tipos de obediencia en las cuales nosotros estamos patinando allí. El texto dice, poniendo el ejemplo, que por la desobediencia de uno, refiriéndose a Adán, imagínate un acto de desobediencia, ¿qué es lo que trae? Adán. ¿Y qué es desobedecer? Es ir en contra. Dios dice una cosa y yo hago lo contrario. Y hay muchos de los que están aquí que saben que Dios les está diciendo ya ratos en algún área de su vida, pero ellos deciden seguir en su mismo. Déjenme ir más despacio. Tú sabes, porque tú eres predicador, tú eres predicadora, tú eres líder, tú no eres un niño espiritualmente. Y tú sabes que tienes tiempo de estar leyendo la Biblia y tú sabes que es obediencia, pero no lo estás haciendo. Imagínate, desobedecer es ir en contra. Dios me dice una cosa, yo hago otro. Eso es desobedecer, es oponerme, es rebelarme, es ir en contra. Desobedecer es establecer mi propia voluntad y no aceptar la voluntad de Dios. Dios le había dicho al hombre, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no van a comer de él. Pero la desobediencia de Adán trajo muerte a todo el género humano.
Y usted y yo estábamos ahora en Cristo, ninguna condenación hay. Pero para toda la humanidad que está sin Cristo, como consecuencia de un pecado, escúchame, es que una decisión de alguien puede afectar a toda su casa, toda su familia. Una decisión, esposos que estamos aquí, que tomemos una mala decisión, va a afectar a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, a la cuarta, a la quinta, a todas las generaciones. La desobediencia de Adán trajo como consecuencia el pecado a la humanidad, y como resultado del pecado la condenación eterna del género humano. Pero la obediencia de uno solo, por eso Cristo es comparado con el segundo Adán. Porque en el primer Adán, desobediencia; en el segundo Adán, él obedeció, se sometió. Cuando el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan, le dijo, diablo, yo no vengo a obedecerte a ti, yo he sido enviado a obedecer a mi Padre que está en los cielos. Diablo, yo no vengo a adorarte a ti, al Señor tu Dios adorará y solo a Él le servirá. Cuando el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, tírate abajo, porque el diablo se sabe la Biblia. Le citó Deuteronomio, tírate abajo, porque escrito está, y es cierto, está escrito, a sus ángeles Él mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo le dijo, diablo, te equivocaste, también la escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo se fue, porque cuando el diablo no encuentra cabida, cuando el diablo no encuentra cabida, él sale huyendo. El problema es que hay tres evangélicos que le dan cabida al diablo y son desobedientes. Entonces, así como el primer Adán fue atacado, el segundo Adán también. Pero el segundo Adán nunca sucumbió. ¿Por qué? Porque estaba sujeto al Padre. Se sujetó de tal manera al Padre que dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, por ese acto de obediencia de Cristo, tú y yo hoy estamos aquí esta noche adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo somos el resultado de la obediencia de un hombre. Yo quiero decirte, mamá, papá, esposo, esposa que estás aquí, que si tú decides obedecer a Dios, también toda tu casa va a ser alcanzada. Porque así como en Cristo, por la obediencia de Cristo, tú y yo hemos sido alcanzados por esa gracia de Dios. También todo aquel que decide obedecerle a Cristo verá el fruto de la bendición en su vida, en su casa, en su familia. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Así que la desobediencia empobrece, trae miseria, trae derrota, trae esclavitud. La obediencia abre los cielos, abre puertas, trae favor, gracia, bendición, progreso, prosperidad, éxito en todo. Eso hace la obediencia. Por eso es que ahí la escritura que hemos citado en Romanos nos dice que por la desobediencia vino esto, por la obediencia de Cristo vino lo otro. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la obediencia? Quiero mencionar por lo menos 4 tipos de obediencia que menciona la Biblia. Número 1, obedecer al instante. Hay personas que cuando Dios les habló, ellos no esperaron 2 voces, no esperaron una segunda voz. Ellos en el momento obedecieron al instante. Y hay aquí gente que tiene años que Dios les viene hablando y se hacen de oídos sordos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Son creyentes que obedecen, hijo, en una obediencia selectiva. Si me conviene, obedezco. Y si no me conviene, no obedezco. Imagínate Cristo si hubiera dicho, yo voy a obedecer al Padre si me conviene ir a la cruz. Yo no voy a la cruz, no me conviene. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que por lo que padeció, aunque era hijo, por el padecimiento aprendió la obediencia. Muchas veces si tú no quieres obedecer a Dios por la buena, hoy yo te aseguro que cuando Dios va a tratar contigo, te va a hacer que entiendas, y si es posible, que comas polvo, pero vas a comer hasta que entiendas que Jehová es Dios todopoderoso, y que Él es el Rey de Reyes, y que Él es el Señor de Señores, y que Él es soberano, y que cuando Él ordena se le tiene que obedecer. Hubieron gente que obedeció al instante, a nosotros no. No me levantes la mano. ¿Desde cuándo Dios te viene hablando específicamente a tu vida o en algún área de tu vida y tú sigues allá chiflando?
Y la prédica tú se la das a tu vecino. Hoy no vino, se fija hermana Chepita, hubiera venido el hermano ahora. Esta prédica era para él. Para ti nunca. Así pasa con la gente. Hay gente que obedeció al instante, a nosotros nos cuesta. Y solo quiero ponerte un ejemplo. Cuando nos cuesta obedecer, te va a pasar la de Jonás. Te vas a pasar por un proceso que lo hubieras evitado. Yo he pasado por procesos de peces, por cabezón. Bien los hubiera podido evitar. Pero eso solo me pasa a mí. Usted tiene carita de ángel. Usted tiene carita de querubín. Cuando tardamos en obedecerle a Dios, las cosas nos van mal en la vida. Hubo gente que al instante le obedeció a Dios. Mateo capítulo 4 verso 19, la Biblia dice que Jesucristo, mientras andaba a la orilla del mar, dice la Biblia que él vio a algunos discípulos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos pensándolo, vamos, imagínate si con las pantallas ahí ni lo pueden ni leer. Lo voy a volver a leer. Jesús les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, pidiendo señal, pidiendo confirmación, evaluando el llamado, considerando si les convenía, al instante, diga conmigo, al instante. Ellos al instante. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a los otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta fue gente que obedeció al instante. ¿Cuántos de nosotros, que Dios nos ha llamado a un ministerio, a servir en algún área, o Dios nos ha pedido algo, nosotros le hemos pensado? Hay gente aquí que ya tiempos estuviera en Fuente de Vida. Lo voy a volver a decir. Hay gente aquí que llegó a Fuente de Vida por alguna situación, pero Dios ya rato te habló, ya rato te había hablado, pero que tú tuviste que llegar hasta ahí. Mira, si hubiéramos obedecido al instante, no hubiéramos cruzado por eso. Y yo sé que Dios está ministrando a 2 a 3 aquí. Yo sé que sí. Si le hubiéramos obedecido al instante, hubiéramos evitado ese trago amargo. Si le hubiéramos obedecido al instante, hubiéramos evitado ese dolor de cabeza. Pero nos costó. Tuvimos que pasar esa situación para después decir: ahora sí, Señor, ahora voy. Ahora, lo más trágico de esto es que luego que Dios viene y nos habla en otra situación en nuestra vida, volvemos a lo mismo. Nos cuesta decirle a Dios que sí. Nos cuesta obedecerle a Dios. Ya nos pasó una, Melvin, y no aprendimos. Por eso es que Isaías declara fuerte: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel es más peor que un mulo. No entiende. Si yo suelto eso, usted se va a ofender, hermano. Usted se va a ofender. Usted se va a ofender. Pero hay creyentes más. Que Dios te hable y tú sonría que Cristo le ama. Sonría que Cristo le ama. Dios ya tiempo te viene hablando y tú te cuesta creerle a Dios, te cuesta obedecerle a Dios, te cuesta seguir lo que Dios te está diciendo. Entonces, el primer nivel de obediencia es gente al instante. Obedecerle a Dios sin vacilar, sin andar cuestionando, sin andar pensando: ¿será posible? ¿Será de Dios? La joven, cuando es Dios que le llama a hacer algo, pide confirmación, pero cuando le aparece un buitre no pide confirmación. Déjenme seguir. Es lo que pasa
con los jóvenes, será de Dios. Dios te está llamando para que le sirva. Y tú mejor prefieres dejar las cosas de Dios. Pero miras para lo que deberíamos decidir rápido, Marisol, nos cuesta. Pero para lo malo, ¿cómo corremos? Hoy yo sé que hay gente aquí que me está escuchando. Obedecer lo bueno nos cuesta, pero que seguir lo malo, corremos a lo malo. Hay gente aquí que le ha dejado de servir a Dios por estar escuchando al hermano Periquito. Pero cuando lo invitan a hacer otra cosa, ¿cómo corre? Pero para lo de Dios, pone excusa. Ya se me fue el tiempo en un solo. No sé si ustedes quieren ir temprano. Diga conmigo, obedecer al instante. Ahora levante su mano derecha y diga conmigo, Dios, ayúdame a obedecerte al instante. Que cuando Dios te hable, sí, Señor. Que cuando Dios ordene, Señor. Dígame, mi Señor, qué es lo que usted quiere. Mande, mi Señor. Eso a nosotros nos cuesta. La segunda obediencia es obedecer cuando no tiene sentido obedecer. Ay, hermano mío. Obedecer cuando no hay sentido. Pero es que de nada sirve que lo hagamos. Eso no tiene sentido. Ahí me lo puedo explicar. Hay momentos en la vida que Dios nos manda a hacer algo que uno dice, pero esto no tiene lógica, esto no tiene sentido. Melvin mencionaba algo muy importante que quiero conectar. Bueno, Dios, el Espíritu Santo habló de Noé. Yo le pregunto a usted, ¿tenía sentido para Noé, Melvin, construir un arca? No tenía sentido. Ahora, cuando uno lee el contexto y uno dice, bueno, la gente se burlaba de Noé, pero tenía razón. Mira ese loco construyendo un arca. Mira, ni nunca ha llovido. Y mira dónde va a andar. Mira cómo está la tierra agrietada, seca, montañas, árboles. Y mira, Noé, un constructor de arca, está loco este tipo. Pero él obedeció. 120 años clavando, 120 años martillando, 120 años aserrando, 120 años trabajando. Era una locura. Era una locura. Vamos, déselo fuerte al Señor. Era una locura. A veces Dios nos va a pedir que nosotros hagamos cosas que no tienen lógica. Y obedecer ahí, eso es una locura. Eso no tiene sentido, obedecerle a Dios. Señor, no tiene sentido. Tú me estás diciendo que hago un arca. ¿Y para qué? Hazla. ¿Y qué vas a hacer? Hazla. Yo he decidido la destrucción de todo ser humano y voy a traer un diluvio. Pues sí, Señor. Escuchan, hombres como Noé se necesitan hoy. Porque ahora tú reúnes a un grupo de personas para poder darles instrucción y te preguntan por qué, cómo, cuándo y para qué. A veces, aunque voy a usar esta frase, aunque es el Espíritu Santo que convence al creyente, pero a veces encontramos nosotros más favor y que la gente nos escuche allá más afuera. Por eso es que tenemos que tener cuidado, escúchenme, líderes de quienes nos rodeamos. Porque hay personas, en vez de sumar, dile a tu vecino, no es con vos, dile. Pero obedecer cuando no se tiene sentido, hermano, eso es una locura. Otro ejemplo, los muros de Jericó. Eso no tiene sentido. ¿Quién dice que por gritar se va a tumbar un edificio? Hermano, si me recuerdo que aquí en el Dallas Cowboy que estaba aquí en la ciudad, cuando pusieron dinamita por todos lados, que tuvieron que, si le hubieran dicho a toda la ciudad, a todo el condado, a todo el estado de Texas, a toda la nación, hiciéramos fila para que rodearlo y que ese estadio se cayera o no se hubiera caído. Porque no tiene sentido.
Pero ¿sabe qué? Cuando Dios habla y aun cuando no tiene sentido, tú das un paso de fe. Porque es importante que entiendas esto, que la fe y la obediencia van conectadas de la mano. La fe y la obediencia van conectadas de la mano. Hay gente que Dios le da una palabra, Dios le dice, póngase de pie, y le tiemblan las rodillas y el dolorcito le duele más y mejor prefiere quedarse sentado. Es que esto es en obediencia, es que esto es en fe. Dios te dice, haz esto, y tú dices, no, es que yo no puedo. Se le dice, predica, no, es que esto es en obediencia. Cuando tú vas en obediencia, escúchame, ninguno de los predicadores somos profesionales, ninguno de los que ministramos en este altar somos profesionales. Lo hacemos por amor, en obediencia a Dios, porque Él nos ha llamado para que lo podamos hacer. El resto Dios lo hace. Dios trabaja con gente dispuesta a hacer las cosas. Cuando hay alguien dispuesto, aunque no tengas la capacidad, aunque no tengas la elocuencia, pero si hay disposición en tu corazón, el resto lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le pone nota a tu voz, Él le da eco a tu voz, Él hace lo que Él va a hacer contigo. Pero lo que Dios busca es obediencia. Obedecer cuando no tiene sentido. Pedro está toda la noche, usted sabe, pescando. Jesús se acerca a eso de las 5 o 6 de la mañana a la orilla del río, del lago, el mar de Galilea, y luego le presta la barca. Usted sabe la historia, Lucas capítulo 5, y luego Jesucristo le dice, ponga mar adentro y tira la red. Pedro, me imagino, se toca la cabeza, que el hombre sudado, cansado, remendando redes, y le dice, esto es una locura. Esto no tiene sentido. Tú me estás diciendo que en este momento yo voy a mar adentro y tiré la red, cuando se supone que en la hora que yo estaba pescando había peces. En esta hora menos. Obedecer cuando no tiene lógica. Y es ahí. Obedecer cuando no hay sentido de obedecer las cosas. Pero yo lo hago. Y cuando yo lo hago, Dios honra esa obediencia. Cuando tú te mueves en fe y en obediencia a lo que Dios te está diciendo, aunque quizás el viento esté soplando del norte, pero cuando Dios se encarga, Él hace que ese viento se torne hacia el sur. No importa, aunque quizás en este momento el viento de la política dice que no es momento para ciertas cosas, pero si Dios te da la palabra y si Dios te ordena, el mismo Dios que estableció a los políticos, al presidente y las autoridades, ese mismo Dios también se va a encargar que si Él te da una palabra, Él se va a encargar de que esa palabra tenga su cumplimiento en tu vida. El problema de muchos cristianos es que no obedecemos a Dios porque nos consideramos más sabios que Dios. Dios nos dice una cosa y nosotros decimos, esto no tiene sentido. Obedecer, esto no tiene lógica. Y a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el intelectualismo. A razonar, a meditar, a pensar, a enumerar, a calcular. Y cuando dejamos que la razón esté, nunca la razón tiene que estar por encima de la fe. Nunca. Y hay gente que camina más por la razón. 2 más 2 en la razón es 4. En la matemática de Dios, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Pero en nuestra matemática, una vasija de aceite depositando en otra vasija equivale a otra vasija más. En la matemática de Dios, una vasija de aceite moviéndose en fe y en obediencia se multiplica más vasija, más vasija, más vasija. Obedecer cuando no hay lógica, cuando no tiene sentido, cuando el médico te dice, te da un diagnóstico, pero Dios te da una palabra, y es allí donde la razón choca con la fe y choca con la obediencia. Pero tú vas a decir, yo no entiendo, el médico me dice esto, el especialista dice esto, pero Dios me está diciendo lo contrario. Yo voy a obedecer a Dios, aunque no lo entienda, aunque no tenga sentido, aunque humanamente esto parezca una locura. Yo voy a obedecer lo que Dios me está diciendo. Si Él me lo está diciendo, Él sabrá cómo hacerlo. Número 3. Dije número 1, obedecer al instante. Número 2, obedecer cuando no tiene sentido. Número 3, obedecer cuando estás poniendo en riesgo tu vida o lo que tú amas.
Hermanos, si a nosotros nos cuesta obedecer sin arriesgar nada, ¿cuánto menos vamos a obedecer cuando nos toca arriesgar nuestro pellejo? Obedecer cuando estás poniendo en riesgo tu vida o lo que más amas. ¿Cuántos por obedecer a Dios estarían dispuestos a arriesgar lo que aman? Gracias a la sierva. Los demás, aleluya, gloria a Cristo. ¿Estaría usted dispuesto a arriesgar todo lo que usted tiene por obedecerle a Dios? Y tranquilo, no le voy a pedir ofrenda a esta gente acá. Tranquilo, no se trata de eso. Se trata de obediencia. No es manipulación. Nunca, por más de 28 años, me he manipulado la palabra al predicarles. Pero lo que voy es, ¿qué tan dispuesto estarías a arriesgar las 4 cabras que tienes, las 3 gallinas que tienes, por obedecerle a Dios? Vamos, alabe la gloria de Dios. Ay, hermano, ser hermanos y ser evangélicos de esa manera, eso es cool, eso es nice. Hermano mío, donde tranquilo usted no tiene que arriesgar ningún pellejo. Pero arriesgar el pellejo en los coliseos romanos, cuando los césares y los emperadores decían: tú eres seguidor de ese hombre y tú sigues el camino de ese hombre y tú crees que él resucitó. Sí, Señor, yo creo que él resucitó. Tienes una oportunidad. Te retractas de creer en esa farsa y tú y tu familia pueden ir por la vida y disfrutar de los años. O si no te retractas ahora mismo, tengo fieras salvajes que no han comido por semanas y meses, que nomás están esperando oler carne para devorar. ¿Qué tú prefieres? Y Señor, yo lo prefiero a Él, porque Él murió por mí en la cruz y mi fe y mi obediencia es para Él. Hermanos míos, en este tiempo la iglesia, hoy se predica un evangelio tan light, hoy se predica un evangelio tan barato, hoy se predica un evangelio tan mediocre. No que sea así el evangelio, y hay gente que por eso en las iglesias un mensaje de exhortación se ofenden y están pensando en irse para otro lado. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la leche y a la agüita de limonada, que no han entendido que por el evangelio sangre se derramó, vidas fueron martirizadas por obedecer a Dios. Y ahora aquí hay 3 evangélicos que si tú los mandas a hacer algo se ofenden. ¿Y quién es el pastor para que me dé órdenes a mí? ¿Acaso ni has contado conmigo y ahora quieres que yo lo apoye? Así se está viviendo hoy en día. Y alábale en esta hora si puedes. Sí, así es eso que se está viviendo. Y esta gente que por obedecer a Dios lo arriesgó todo. Joven, ¿arriesgaría tu carrera universitaria para dejar la ciudad e irte a Nueva Guinea Ecuatorial, meterte en la selva donde están los morenitos, gente que anda vistiendo con túnicas de los árboles, con hojas de árboles? ¿Estarías dispuesto a ir ahí? Pastor, no, yo tengo proyectos, estoy en una casa nueva y estoy en un carro nuevo, pastor, y estoy por casarme, me acabo de casar, aleluya. Pastor, no, como usted me está diciendo eso, y si es Dios el que te lo dice. Pero los cristianos obedecemos lo que nos conviene. Somos selectivos. Mira, Marisol, hay gente que obedece. La Biblia es selectiva. Esto lo obedezco porque es una promesa de Dios para mí. Aleluya. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Esto es para mí. Pero ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Hay gente que abraza las promesas, desecha los desafíos, las demandas. Hubo gente que estuvo dispuesta. Uno de ellos es Abraham. Obedecer a Dios cuando estaba dispuesto a arriesgar lo que más ama, lo que más amaba, Isaac. Abraham
Sí, Señor, sacrifícame a tu hijo. Y Dios te dijera, sacrifícame lo que más amas. ¿Preferirías tú amar en ese momento? Sacrifícame. Sí, Señor. Hijo, alístate. La Biblia dice que muy de mañana fue. Obediencia. Estar dispuesto a obedecer cuando nos toca arriesgar la vida, arriesgar el pellejo no es fácil. A veces ser líder cuando las cosas están bien, eso es fácil. Pero cuando nos llueven las... Voy a terminar. Obediencia. Cuando ponemos nuestra vida en riesgo, no es fácil. Saulo de Tarso sabía lo que le esperaba. Le habían profetizado a Saulo. Le habían dicho: Saulo, te esperan prisiones y cárceles. Te esperan azotes. Te espera desprecio. Te espera vituperio. Te esperan encarcelamientos. Te espera todo esto. Y todo esto que le estaba diciendo era verídico. Y el hombre, él dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo la carrera que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Cristo. Hermano, no era fácil. Sabía lo que le esperaba. Cuando ese viaje va hacia Roma, que él sabe que nunca más, por eso cuando se despide en el puerto de Mileto, con todos los líderes de Asia Menor, y ahí se reúnen todos los discípulos de Pablo alrededor de él, y Pablo les dijo: el día de hoy les hago saber que ninguno más verá mi rostro. Y todos ellos empezaron a llorar. Me llama mucho la atención un mensaje para liderazgo de eso. Hay algunos que si tú les dices eso reirían de gusto, que ya no lo van a volver a ver, que no te van a volver a ver. Y esa gente llorando y diciéndole: Pablo, no te vayas. Pablo, mira lo que han dicho de ti, esto es lo que te espera. Y Pablo dijo: no, el Señor, si esta es la voluntad de Dios, y he aquí, yo ahora ligado en espíritu, estoy en Hechos 20:22, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y ahora he aquí yo, sé que ninguno de vosotros en quienes he predicado el reino de Dios me verá más. Pablo sabía lo que le venía. Me esperan tribulaciones y prisiones. No le esperaban agüita limonada, no le esperaba una suite privada, no le esperaba un jet que lo iba a llevar, no le esperaba la mejor embarcación, le esperaban prisiones y azotes. Y él estuvo dispuesto a ir. Nosotros, dile a tu vecino: vos, ¿cómo estás? Usted, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Estaríamos dispuestos a obedecer a Dios, hermano René, cuando ponemos en riesgo todo? Lo que más de 20, ¿cuánta hay gente aquí que tiene más de 30 años de estar aquí en Estados Unidos? ¿Estaría usted dispuesto a arriesgar, a dejar todo? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te diré. Y Hebreos dice en el capítulo 11 que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Salir de lo que tiene seguro para ir a lo incierto. Y tú y yo, ¿cómo estamos? Que si está muy frío, me quedo en la casa. Que si está muy caliente, no, yo no quiero salir, pastor, tuve un día muy cansado. Claro, ya te fuiste porque te pagaban. Aleluya. Termino, hermano, termino ya. Número 4, y con eso termino. Escúcheme, otro nivel de obediencia es obedecer completamente. Anota esto.
Anota esto. Obedecer parcialmente o obedecer a medias es desobediencia. Así es. Si Dios te manda a hacer algo a ti, tú lo haces a medias, eso equivale a desobediencia. Porque hay una obediencia total y hay una obediencia parcial. Obediencia total es obedecer todo tal y como Dios me dice. Obediencia parcial es obedecer aquello que yo decido obedecer. Y ahí donde estamos enfrascados la mayoría de los cristianos evangélicos. Yo obedezco lo que me conviene. Yo obedezco lo que me favorece. Una obediencia parcial. Dios envía a Saúl, a Amalek, a que lo destruyan. La misión es: ve, Dios es soberano y le dice a Saúl: ve a Amalek, hazle guerra, destruye al rey Agag, destruye a todos sus capitanes, sus generales. No me va a dejar con vida ni animales, ni niños, ni mujeres, ni nada. Quiero que termines, porque Dios había establecido guerra perpetua con Amalek. Saúl va, obedeció, el hombre fue. Él fue, como muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero él fue. Dile a tu vecino: él fue, pero no obedeció completamente. Hay mucha gente que está aquí, me está escuchando sentada, que viene a la iglesia, pero está obedeciendo parcialmente a Dios, a medias. Hay gente, Melvin, que está conviviendo con Amalek. Así hay gente, y por eso es que no les va bien, porque nunca el espíritu de Amalek es compatible con el pueblo de Dios. Siempre Amalek te va a hacer la guerra. Siempre Amalek se te va a levantar. Siempre Amalek se te va a oponer. Entonces Saúl fue, el hombre fue, pero ya cuando escuchó la vaca más gorda, háganmela a un lado. Allá cuando miró el camello más grande, háganmelo a un lado. Allá cuando miró la oveja más robusta y con más lana, esta no me la toquen, esta es para mi redil. Así. Por eso es que cuando llega Samuel al campamento, y dice: ¿qué es ese balido de ovejas y balido de vacas que escucho en el campamento? El pueblo. Él era el rey. A él se le había dicho: corta cabeza todo, y él no lo hizo. Y por eso es que Samuel le dice: mira, has hecho locamente. No, yo obedecí, yo vine, el Señor me mandó, yo vine a Amalek, yo hice guerra. ¿Y dónde está el rey? ¿Por qué le perdonaste la vida al rey? ¿Por qué escucho ese balido de...? Hay muchos cristianos que así están en la iglesia, que Amalek les está balando en la casa. Hay vacas que están balando en tu casa. Ese va a ser otro mensaje, porque el tiempo ya se me fue. Pero hay mucha gente que le está balando las vacas allá, y esas vacas te están alando y te están apartando de Dios. Póngase de pie conmigo en esta hora. Aleluya. Obediencia total, eso es lo que Dios quiere. Si tú solamente estás obedeciendo parcialmente, eso equivale a desobediencia. La obediencia parcial, con esto cierro, equivale delante de Dios a desobediencia completa. Porque yo no puedo hacer una cosa y otra cosa no. Yo no puedo cumplir un mandamiento y quebrantar el otro. Pastor, los que hoy ya no estamos por mandamiento, los estándares de ahora de la gracia son más altos que los de la ley. Si tú no lo sabías. Porque en la gracia se dijo esto, en la ley se dijo esto. Y Jesucristo dice: pero oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: ama a aquel cara de vinagre que no te saluda. Ámalo. Es más duro todavía, porque muchas veces el pueblo dice: no, es que ya no estamos bajo la ley, pastor. Los estándares son más altos. Es más duro esto en la gracia de Dios. Así que Dios nos ayude a nosotros a que obedezcamos a Dios. Porque escúcheme, usted puede estar como María Teresa de Calcuta todos los días aquí en la iglesia, ayunando y orando y ayunando y orando, pero si usted no es incapaz de obedecer a su marido que tiene en la casa,
Dile a tu vecino, no te vistas que no vas para ningún lado. Sí, o sea, sí. El hijo puede tener grandes dotes y grandes talentos y puede ser el mejor adorador, etcétera, etcétera. Pero si no obedeces a tu mamá y a tu papá en casa, entonces ¿qué estamos? ¿Ah? Porque hay jovencitos y hay jovencitas. Yo sé que aquí en Fuente de Vida no es esa generación, pero por si acaso yo quiero prevenir para más adelante. Aleluya. Hay jovencitas, Nancy, que están listas para venir a la iglesia, pero el cuarto lo tienen hecho un desorden. Aleluya. Hay jovencitas que están bien listas y bien pintaditas las uñas, pero no han pasado el aspirador en el cuarto de su casa. Aleluya. Aleluya. Y así hay cristianos que quieren que Dios fluya en ellos, pero ellos no son capaces de obedecer al negro que tienen enfrente. ¿Se da cuenta? Hay predicadores que quieren que Dios los use, pero ni siquiera han aprendido obediencia. Usted, donde quiera que nos esté escuchando, espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y si vive aquí en los alrededores de la ciudad de Dallas, le invitamos. Fuente de Vida, casa de avivamiento, casa del Espíritu Santo de Dios, para usted y para su familia. Todo este pueblo aquí le decimos bienvenido.